La venganza de Judith corría el año 1865 cuando a Judith la asesinaron a sangre fría en el páramo, sin testigos, sin parientes que la lloraran ni nadie que pudiera rescatar su cuerpo para darle cristiana sepultura. Cada uno de sus asesinos regresó a sus tierras, pensando que llevarían una vida normal luego de haber secuestrado y asesinado a una joven aldeana. Su abuela, una anciana de más de 90 años, salió a buscarla y, siguiendo el camino trazado, encontró el lugar del martirio y, con sus propias manos, escarbó en el hoyo, hasta dar con el cuerpo calcinado de la niña. Rebeca, que sabía de la existencia de las furias, abrazó el cuerpo de su nieta y, con el corazón destrozado, las conjuró pidiendo venganza, para que esos hombres que la asesinaron, pagaran con sus vidas el pecado cometido. Y fue allí, bajo la luz de la luna llena, que Judith volvió a la vida, intacta, lista para la venganza. Al primero que buscó fue a Vicente, que ya era una leyenda entre los delincuentes de la zona. Cada día era más cruel y despiadado. Se decía que buscaba pelea con los borrachos, el muy cobarde, y que los degollaba arguyendo defensa propia en esa época en que los hombres, como bestias, recorrían esas tierras sin Dios ni ley buscando oro. Amaba los placeres de la vida y los de la muerte. Era un psicópata. Así lo habrían calificado los médicos psiquiatras en la actualidad, pero, en esos días era un buscapleitos, un asesino desalmado que, por unos billetes viejos, una copa, era capaz de asesinar con golpes de pies y manos a cualquiera. Quienes lo conocían aseguraba que cortaba los cuerpos con su afilado cuchillo como si cortara ropa vieja y que los cocinaba para alimentar a sus perros. Judith lo buscó por 3 años y lo encontró en Semana Santa, el día de Todos los Muertos, y se robó a una de sus pequeñas hijas, a quien asesinó tal como la asesinaron a ella. Todo lo que amas te será quitado de la misma forma en que me quitaste la vida, le dijo al oído mientras dormía, antes de llevarse a la pequeña. Vicente tembló de miedo y se levantó a buscar a su hija, pero su cama estaba vacía y, sin entender lo que estaba pasando, pensó en todos los hombres que había matado, en los que le sobrevivieron cojos, sin lengua, sin pies, sin brazos, en los que mató delante de sus familias. Pensó en todos, pero nunca en la pequeña y delgada Judith de hace 2 años. Atacó con sus amigos en un camino desolado, solo por atacarla. Nunca sospechó que de ella provenía la venganza. Había hecho tanto mal, que cualquiera con cojones podría estar buscando destruirlo. Con rapidez avisaron a las autoridades y organizaron un grupo de búsqueda para ir por el desgraciado que raptó a la pequeña de 6 años. Su madre y su hermana gemela quedaron en la casa patronal. El día de la crucifixión de Cristo hallaron a la angelita sentada en una silla, con alas de papel, mirando al cielo y las manos en posición de súplica. El cuerpo colgaba atado al techo, como el de una marioneta, en rigor post-mortem. La niña estaba vacía, le habían sacado todo y en sus manitas había una carta. Tus 2 ángeles perderán las alas y no tendrás a nadie que ruegue por tu alma. Prepárate para la venganza. El hombre tembló al ver la escena, cayó de rodillas y lloró por primera vez en su vida. Al momento se le vino a la mente su otra hija y volvió cabalgando con algunos hombres a su casa. Era la madrugada del sábado cuando se encontró con la misma escena en el dormitorio. Los cuerpos de su esposa y de su hija en actitud de súplica, vacías, por culpa de su alma pecadora. Nunca tendrás perdón, ni tú ni tus secuaces, decía la segunda nota. Afuera, los perros se peleaban una ominosa comida. Los interiores de las hijas y la esposa del desgraciado, que de solo ver la escena vomitó y cayó al suelo. Desde lejos un flechazo le dio en el cerebro y el aroma de la muerte le penetró las narices. La muchacha sonrió. El hombre no estaba muerto, quedó parapléjico hasta el fin de sus días, en una inmensa casa solitaria, sin nadie que lo cuidara. 2 días después, una muchacha de 14 años se presentó a pedir trabajo para cuidar al señor de la casa, a quien la tragedia había destruido en cuerpo y alma. En el pueblo, ahorcaron a 6 maleantes que creyeron ser culpables de la fechoría y todo quedó en el olvido. El primer día de su servicio Judith le llevó una taza de sopa de pollo y se lo quedó mirando. El hombre la reconoció y, por más que trató de hablar y pedir perdón, la chica no lo escuchó. Se sentó frente a él y comenzó a tomar, con toda calma, la sopa y le contó, como si contara un cuento de niños, lo que le pasó hace años, deteniéndose de vez en cuando para observar fijamente su rostro de espanto y sonreír con dulzura.
Una vez terminada la sopa, la vomitó de regreso al plato y se la ofreció. El terco y tozudo hombre, antes un gran señor y rajadiablos, cerró la boca con orgullo y no comió. Judith se rió y le dijo: espera 5 días y verás que te comerás hasta los excrementos de tus perros. Cada día tiene su propia urgencia, le dijo y se fue a dormir en lecho del señor de la casa, que quedó sentado en la silla de ruedas toda la noche, orinándose sobre sí mismo, ya que no siquiera tenía control de sus esfínteres. Al otro día, Judith lo limpió perfectamente y le dio agua. El hombre bebió y llegaron unas señoras del pueblo a presentarle sus respetos. La niña, que vestía primorosamente con uno de los trajes de la esposa, les abrió la puerta y las recibió con unos deliciosos dulces y un té. Las señoras no paraban de agradecer que una joven tan dulce hubiera llegado justo en estos momentos al pueblo y que se hubiera ofrecido a cuidarlo. «Qué suerte tiene don Vicente», le decían de forma condescendiente, como si hablaran con un niño. Ya quisiera cualquier enfermo que una doncella tan recatada y de buenos modales lo cuidara, y se fueron llevando las buenas nuevas a quienes debían velar por su salud, de acuerdo a lo estipulado por el juez. Para él fueron la tortura de la vista, del alimento y de los olores, pues dolor físico no sentía, por la paraplegia. El segundo día pudo ver cómo la muchacha le saca las uñas, le cortaba los dedos. El tercer día le cortó los tendones y se los hizo sopa, pero no se la quiso tomar. El cuarto día comenzó a asar sus pies en un brasero. Cuando, al séptimo día, llegó el abogado a ver la forma de hacerlo firmar la cesión de sus propiedades, lo encontró solo, en medio de la sala, con todo el cuerpo cortado, desangrándose, con los pies sobre un brasero, consumiéndose lentamente, todavía vivo. Espantado, le dio un disparo en la sien para quitarle la vida y el dolor, tomó su mano, estampó la huella digital en el escrito, que ahora llevaba su nombre, y se dirigió a la oficina del sheriff a informar lo ocurrido. De la gentil jovencita no se supo nada y nadie se molestó en buscarla, ya que, como carroñeros, los administradores estaban preocupados de repartirse los abundantes bienes del fallecido, cuyos restos mortales fueron arrojados en una fosa común, para abaratar costos. A su segunda víctima la encontró 4 años más tarde. El hombre, a pesar de tener una hacienda y una gran fortuna, se había hundido en los vicios debido a la culpa. Judith iría primero por Leonardo, como un aviso premonitorio para Jeremías, el respetable republicano instigador de su muerte y que ahora hablaba de amor, justicia y valores familiares. A él Judith lo dejaría para el final. Cuando encontró a Leonardo, divagaba en un fumadero de opio cuando Judith lo encontró. Desde allí se lo llevó a su hacienda, que estaba en las afueras del pueblo. Pacientemente esperó a que su asesino despertara, y cuando lo hizo, se encontró esposado a un poste, desnudo, y experimentó los bestiales momentos de la abstinencia. Vomitó, tuvo visiones y, entre esas visiones se le vino el recuerdo de la muchacha que violó y torturó con sus amigos, para quemarla y enterrarla viva en un arrebato de lujuria y bestialidad que terminaron olvidando en un pacto de silencio. Una vez recuperado de sus vicios, al menos 2 semanas más tarde, todavía atado al poste de la inmensa casa patronal, se encontró con Judith. La reconoció. Le rogó por piedad, mientras tuvo lengua. Escuchar los gritos de un alma que está pagando sus pecados es un placer poderoso para las diosas de la venganza, así como lo era para la joven Judith, que sin envejecer ni un día estaba ahí mirándolo, fijamente a los ojos. El primer día le cortó algunas capas de piel y con brutalidad macabra iba humedeciendo sus heridas con agua con sal, tal como lo hacían los dueños de los esclavos negros, porque el exceso de sal deshidrata las heridas e impide que cicatricen. La idea era extender el sufrimiento. Leonardo lo merecía con creces, ya que con todo lo robado en su travesía de muerte al lado de Jeremías, don Onofre había amasado una fortuna llena de sangre que le permitió comprarse una hacienda con esclavos y plantaciones de algodón y, con el tiempo, se entregó a los vicios. Las negras y los negros que habitaban las barracas en donde Leonardo les tenía retenidos, recibían constantes castigos por su propia mano y, lo hacía con tanta naturalidad, que se le notaba que para él no eran personas y, que valían menos que sus animales. Por esto mismo, ellos participaron de estas sesiones de tortura como una crudeza sin límites. Era el desquite.
Cada uno tenía una cuenta que cobrar en el cuerpo del Leonardo, que chillaba como un cerdo a punto de ser degollado pidiendo perdón y muerte, pero Judith no se la dio hasta que firmó una carta de libertad para cada uno de los 234 esclavos de la plantación. El último día, cuando Leonardo ya parecía un muerto en vida, Judith le cortó la cabeza y se la envió en una caja a su antiguo compañero de atracos, don Onofre, dueño de una de las plantaciones más prósperas del lugar y un destacado político, como un aviso de lo que se le venía. Don Onofre encontró la caja en su mesita de noche. No comprendía qué era ni cómo llegó allí, pero debido a que sus propiedades estaban fuertemente vigiladas, supuso que su señora esposa le había dejado una sorpresa para el desayuno y la destapó. Fue tanto el horror que le causó encontrar la cabeza de su viejo amigo en una caja, machucada, con las orejas en la boca y ciruelas cocidas en los ojos, que se le escapó un grito y espanto que hizo entrar corriendo a los guardias que custodiaban la puerta, los que no daban crédito a lo que veían, la cabeza de Leonardo, rodando por el piso. ¿Cómo llegó esto aquí?, gritaba colérico, pensando que algún enemigo estaba tratando de quitarle lo que tanto le había costado y que le enviaba la cabeza de su amigo como un aviso de que le estaban peleando su territorio y poder. Sus hombres revisaron la casa y los terrenos aledaños y no encontraron nada. Don Onofre, que no era hombre de medias tintas, rápidamente recuperó la compostura, pateó la cabeza de Leonardo que rodó bajo la cama y salió encolerizado a prepararse para el enfrentamiento. Era un hombre sanguinario y perverso. Nadie le iba a quitar lo que tanto le costó. Si había que hacer un baño de sangre, lo haría. Si tenía que matar a todos los niños y mujeres del pueblo, los iba a matar. Nada lo detendría. Cuando los empleados sacaron la cabeza de debajo de la cama, le dijeron que encontraron incrustada, en uno de los orificios de lo que fueron sus orejas, una nota con su nombre. El terrateniente se negó a leerla y mandó llamar a una bruja que le servía con diligencia y poder negro para que maldijera a quien le había hecho el envío. En la época de los hechos que desencadenaron esta violenta venganza tenía 30 años. Siempre fue un hombre cruel y sentía que el mundo debía ser suyo y, como no tenía la capacidad de trabajo ni de estudio, decidió armar una pequeña banda de 3 para robar diamantes, oro y todo lo que pudiera servirles de base para amasar una fortuna. Recordó que a Leonardo lo reclutó con 16 años porque era un chico miedoso que lo seguía con adoración y sabía que haría lo que fuera necesario para contar con su aprobación. Era un chico moldeable, que podría educar en las artes de la violencia y la muerte eran elementos muy necesarios para sus propósitos. A Vicente, que tenía 26 años en ese entonces, lo reclutó porque compartían la maldad. Era un pendenciero que mataría a cualquiera sin dudarlo, una excelente arma para errar por los caminos en la búsqueda de mineros y comerciantes que asaltar. También recordó que el primer crimen que cometieron en su escalada de violencia y muerte fue el de una jovencita que por casualidad encontraron en los campos. Ese día decidió iniciar a Leonardo con el bestial asesinato de esa pobre muchacha. Si era capaz de participar activamente del crimen, lo llevaría con él, de lo contrario, lo eliminaría ahí mismo y Leonardo no lo defraudó. Cuando llegó la bruja que don Onofre mandó llamar, reconoció las señales y espantada huyó, pero los hombres de don Onofre fueron por ella y, entonces, les dijo que era una de las furias lo estaba buscando y que no tenía salvación. Don Onofre le pidió los nombres de todas las mujeres poderosas del lugar y las hizo traer para que lo protegieran, pero cuando llegaban por ellas, ya no estaban. Ninguna bruja, por poderosa que fuera, se atrevería a enfrentarse a una de las 3 furias del Averno. Preocupado, mandó reforzar la seguridad y vigilar a todos los forasteros que llegaran al pueblo. Cualquiera de ellos podía ser quien lo perseguía para matarlo. Eran incontables sus deudas en vidas humanas. Sus esclavos también. Tenían mucho que cobrarle ya que, tal como Leonardo, abusaba ellos, aunque era especialmente violento con sus esclavas en quienes desataba la mayor parte de su furia y sus más aberrantes instintos y fueron ellas quienes reconocieron a las diosas de la venganza en Judith. Uno a uno le quitaron sus hijos al mal hombre, tal como él les quitó sus hijas e hijos y los vendieron. Primero encontraron al más pequeño ahogado en las acequias que regaban los campos de algodón, ahogados en un hilo de agua, como si hubiese sido un cruel accidente, aunque él sabía que no lo fue. Judith, por ser inocentes, los hizo caer en un sueño que los llevó directo a la otra vida y luego puso sus cuerpos en esa posición.
Don Onofre, lleno de furia, comenzó a castigar a las pobres negras encargadas de cuidar a sus hijos con una violencia tal, que las desollaba vivas mientras ellas gritaban a las diosas negras de la venganza que vinieran por el malvado hombre y su familia, para que desaparecieran de la faz de la tierra. Cuando todo hubo pasado y las lágrimas se le acabaron a Don Onofre, unos 4 meses después, Judith se le acercó a su esposa buscando trabajo y ella la recibió de buena gana, especialmente por lo bella e inocente que se aparentaba ser y por sus buenos modales. La jovencita fue un consuelo para la mujer y para su hijo hasta el día en que se lo llevó a los bosques a jugar y no regresó. Desesperada le dio aviso a su esposo que mandó buscarlo. Tardaron horas para encontrarlo colgando, como un fruto fresco de las ramas de un árbol. Los hombres que encontraron su cuerpo estaban tan aterrados, que huyeron dejando el cuerpo del niño en el mismo lugar, convertido en un nido de pájaros. La esposa de Don Onofre cayó en un estado de locura tal, que tuvieron que atarla a su cama mientras gritaba día y noche pidiendo que mataran a la bruja maldita que les quitó a sus hijos, aunque ella misma, por su propia mano, había quitado sus hijas e hijos a las negras para hacerlas sus sirvientes o venderlas a algún vecino ricachón que gustaba de los infantes. No es lo mismo cuando tocan a tus hijos, pensaban las negras mientras la bañaban y le daban de comer a la mujer que, cada vez más se hundía en la locura. Las negras cuando la atendían la arañaban, le mordían los brazos y las piernas y decían que había sido la bruja, por lo que le pusieron vigilancia las 24 horas, hasta que, en un descuido se cortó el cuello y murió desangrada. Esto no le dolió tanto al hombre como cuando su amante cayó por las escaleras y se quebró el cuello frente a sus ojos, porque con ella compartía su maldad más profunda, los mismos instintos asesinos. Para ellos una diversión habitual torturar a sus esclavas y esclavos. Judith lo dejó para el final, pues él era quien más daño le hizo. No iba a tener una muerte rápida. La suya sería lenta y dolorosa. Lo iba a hostigar de manera incasable, para llevarlo al borde de locura. Ojo por ojo, diente por diente le susurró entre sueños y Don Onofre despertó gritando, bañado en sudor. Luego de varios meses en que lloró, tuvo pesadillas y casi se entrega a la muerte, se pudo recuperar gracias a los cuidados de una joven enfermera. Quedó tan prendado de ella que, comenzaron a salir y cuando parecía que todo iba marchando bien y le ofreció matrimonio, la joven comenzó a tener visiones terroríficas, a sufrir fiebres y a caminar dormida. Decía incoherencias sobre una fiera que se subía a su cama por las noches y quienes la cuidaban desaparecían. Don Onofre decía que todos eran unos cobardes que se creían los cuentos de una pobre demente. Y huían, pero cuando los guardias comenzaron a desaparecer, se dio cuenta que en realidad su castigo era inevitable, por lo que, desesperado, pidió a la iglesia que le hiciera un exorcismo y el cura en medio de la ceremonia pudo ver a esa criatura horrorosa con los ojos inyectados rabia y sangre, cuyos cabellos eran feroces serpientes y cuyos colmillos exudaban sangre y líquidos viscosos. Una criatura tan espantosa, que el pobre cura salió corriendo en medio del exorcismo y murió de un infarto en la entrada de su propia iglesia. Los creyentes, testigos de esto, comenzaron a evitar cualquier contacto con el hombre, que perdió grandes negocios. Buscando alejarse del mal, decidió matar a su amante, temiendo que fuera la furia disfrazada. Sus empleados se la llevaron y la enterraron viva, quemando su cuerpo, tal como hicieran antes con Judith. Para él, quemar a las mujeres y enterrarlas vivas era una forma de asegurarse que, si eran brujas, no volvieran por él. Era un hombre que creía en la magia negra porque las había usado en contra de sus contendores. Se sentía tan poderoso, que jamás pensó que alguien podría castigarlo. Unos meses más tarde, Don Onofre, en un acceso de ira, mató a quienes le volvieron la espalda, recuperó todo su poder y cuando se creyó libre del castigo, comenzó a ver, en sueños, a la extraña criatura que acosó a su amante. Era un ser animalesco que lo perseguía y torturaba noche tras noche. Sentía el dolor, los olores, el hambre, agujeros en el cuerpo, cosas que le comían la carne y supuraba y, al despertar, las sensaciones le duraban días en los que intentaba no volver a dormir. Con el tiempo encontró nuevas brujas, le daban todo tipo de pócimas para que no soñara, pero no dejaba de soñar. Lo peor ocurrió cuando comenzaron a aparecer marcas demoníacas en su cuerpo, las que no pasaron desapercibidas para sus médicos ni los sacerdotes que velaban en su cama, rezando el rosario día y noche. Los sacerdotes avisaron al Santo Oficio que llegó a
exigirle que confesara que era brujo y, a pesar que lo negó, no le creyeron, porque ya habían apresado a varias de las brujas negras que lo ayudaron, por lo que lo sacaron a rastras de la cama, lo llevaron a las mazmorras y todo le fue quitado y entregado a la iglesia, de acuerdo a las costumbres de la época. Para someterlo a un juicio eclesiástico y hacerlo confesar, primero sacaron las uñas. Luego lo sometieron al castigo del agua, después le aplastaron los dedos, lo ataron al potro y lo quemaron por partes. Don Onofre ya no sabía si lo que le ocurría era sueño o realidad y, aunque finalmente confesó ser brujo y que el diablo lo visitaba por las noches, no dejaron de torturarlo, como se acostumbraba a hacer con las brujas. Los curas, espantados con las confesiones del moribundo, informaron al Papa, que ordenó que lo obligaran a mostrar arrepentimiento de forma pública y como no quiso pasar por esa humillación, los inquisidores lo introdujeron en la doncella de hierro, un ataúd con forma humana lleno de gruesos clavos que le hacían orificios en el cuerpo. Una vez que confesó y aceptó la culpa, lo volvieron a introducir en la doncella de puntas afiladísimas que le penetraban los brazos, las piernas, la barriga, el pecho, la vejiga y la raíz del miembro masculino y los ojos, pero no tanto como para matarlo, y así permaneció haciendo un gran griterío y lamento durante 2 días, después de los cuales lo quemaron en una hoguera. De esta forma, sin necesidad de tocarlo, Judith fue testigo de la muerte de él.